Son 95.5 FM. Bienvenidos, buenas tardes, esto es En la Radio con Aarón Tapia, no son relaciones públicas, es periodismo sin tapujos ni mordazas. Bueno, aquí Mario Campa me está avisando que llega alrededor de unos 5 minutos, bueno, cuestiones de chamba, pues de atraso. ¿Y qué se hace? ¿Qué se hace, Puma? ¿Qué haces ahí? Tú también has llegado tarde, ¿para qué te haces? ¿Por qué estás echándole a Mario Campa? Si trabaja también, cabrón, ¿eh? Me tiro el fuego Bueno, decía con Mario Campa, pues vamos a tratar este tema sobre este giro que da la oposición, aparentemente más dócil, abierta ya al diálogo con el presidente, y dejarse, de esa postura de confrontación, porque bueno, a ver, siempre los grandes medios estos masivos y todos los detractores del actual régimen hablan de que el presidente polariza y que es confrontativo y que no dialoga con la oposición, pero la oposición está en el mismo sentido, pues, ¿no? ¿Y quién es el que tiene que...? A ver, la oposición se había comportado como si López Obrador fuese un tirano, ganó la silla presidencial a base de fuerza, ¿no? De un movimiento armado, una cosa así, o con el apoyo del ejército, y ahí lo puso, cuando no, ganó democráticamente y arrasó en las urnas, ¿no? Y sigue manteniendo una popularidad muy alta, y la oposición se había comportado como tratando de hacerlo ver como dictador. Fíjese lo que son las cosas. Evidentemente, esto no les ha funcionado, esa radicalización en su discurso y de con López Obrador y este gobierno no vamos ni a la esquina, y de tratar de, insisto, crear toda una percepción de que es un gobierno autoritario, y que, insisto, lo tachan, hasta hay quienes tienen el exceso de tacharlo de dictador, hágame el favor, y bueno, por supuesto, ¿no? Y de ineficiente. Entonces, se da un giro y de pronto Santiago Krill se presenta a la Secretaría de Gobernación, lleva una carta pidiendo que la presidencia se abra al diálogo respetuoso con ellos. Y bueno, aparece, el presidente le ordena al secretario de Gobierno, Adán Augusto, que lo reciba, ¿no? Y ahí hay una reunión, incluso con Marco Cortés, entre el secretario de Gobernación, y Marco Cortés, el dirigente del PAN, Santiago Krill, no recuerdo quién más está por ahí. Y bueno, después emite su propio comunicado, el PAN, diciendo, que tuvieron un diálogo abierto con el secretario de Gobernación, pero que ellos pusieron sus posturas muy claras sobre lo que no están de acuerdo con el actual gobierno, ¿no? Bueno, me parece bien, hasta ahí, pues es digno, ¿no? Y después dice, ya da un viso, un guiño de que van a ir, van a aprobar, a final de cuentas, la reforma eléctrica, ¿no? Por lo que dice, nosotros buscamos que los mexicanos no vayan a pagar más por los recibos de energía eléctrica, que no suba, ¿no? El pago de la luz, lo cual el mismo presidente lo ha dicho 1001 veces, que así será por esta reforma energética que trata de evitar lo que, por ejemplo, está pasando en España, ¿no? Los abusos de las compañías privadas y cómo es una cantidad, subió el servicio de energía eléctrica en España, pero en cantidades exorbitantes. Y ha habido apagones y nomás para que vean, ¿no?
cuando les encanta, ¿no? A los amantes del capitalismo salvaje decir que o sea, los amantes del mercado, de que el mercado se regule a sí mismo, decir que la eficiencia está en las empresas privadas, y no es cierto, no es así, no es como tal. Ahí están los casos de España, vimos también en el caso del gas en Texas lo que sucedió. Y bueno, ahí hay volviendo al tema, hay un discurso ya más conciliado. Y luego, por otra parte, el PRI, en su asamblea el día sábado, me parece, sí, el sábado, pues Rubén Moreira dice que el neoliberalismo se los impusieron desde el poder, ¿no? A este partido. Entonces, renuncia, ¿no? a ese neoliberalismo, y el PRI toma de nueva cuenta su posición de centro izquierda. Lo que son las cosas, ¿no? Fíjense, pues es que le saben al business los priistas. Pásale, Mario, pásale. Le saben, vaya que le saben al business, y bueno, pues ahora el PRI se está asumiendo como centro izquierda. Hay un gobierno, con la bandera de izquierda, y bueno, el PRI ahora pues va queriéndose acomodar en el discurso, por lo menos para allá. Bueno, ya llegó Mario Campa. Mario, buenas tardes, ¿cómo estamos? Hola, buenas tardes, una disculpa por esa pequeña demora. No, es más, me diste más chance aquí de soltar la lengua, porque si me muerdo la lengua me muero envenenado, entonces tengo que soltar el veneno. Bien. Oye, pues comentaba esto, ¿no? De las ahora flexibilidades de la oposición, y cómo el PRI, por ejemplo, estaba en su asamblea, Rubén Moreira dice que rechaza rotundamente el neoliberalismo porque se lo impusieron desde el pueblo. O sea, estoy hablando desde Salinas, ¿no? Que realmente empieza la construcción de esto en el gobierno de Miguel de la Madrid, pero son apenas los pininos, las bases. Pero ya con Salinas de Gortari es el éxtasis total del neoliberalismo acá en México. Entonces ahora el PRI dice que no, que retoma su posición de centro izquierda, ¿no? Y el PAN, pues ya viste, también ya se reunió, ya hicieron guiños de que van a aprobar la reforma eléctrica. Bueno, ¿qué te parece todo esto? Bueno, perdón, nomás ya aquí. También el consejo, que antes se llamaba el Consejo de Hombres de Negocios, ¿no? Sí. Ya le quitaron lo de hombres, además incluso hay 2 mujeres, ¿no? Que ya lo integran, que son los machuchones de los machuchones, ¿no? Sí, claro. Ahí están los meros de fifís, ahora sí que fifís de México, los grandes empresarios. Son, me parece, 10, ¿no? Como 10, algo así. No recuerdo, pero también tenemos al Consejo Coordinador Empresarial que anda ahorita metido en cuestiones de la reforma eléctrica, sí, ¿no? Y ya se sentaron también con el presidente también, y andan en buenos términos. Sí. Y ahí, pues bueno, a ver dónde queda Claudio X González. Pero bueno, te dejo el micrófono, iniciando con lo de los partidos. Sí, bueno, yo creo que específicamente, yo creo que como se han ido alineando las fuerzas políticas, lo que tenemos es que hay un desplazamiento, por ejemplo, del PAN a la derecha, ¿no? Pues yo creo que es evidente el hecho de que se reúnan con un partido extremista como Vox de España, pues te habla de que el partido se ha perdido, a lo mejor no de manera consciente, a lo mejor simplemente por un exceso de reacción a las posturas del presidente, ¿no? Se van al otro extremo. Sí. Y si no te das cuenta y no te cuidas, pues te pudiste haber movido demasiado a la derecha. Y estar entonces persiguiendo pues una agenda nomás para darle la contra al presidente en todo, pues una agenda que incluso es criticada dentro de tu propio partido, porque habrá muchos panistas que no quieran moverse tanto a la derecha, ¿no? Y ahora, eso al interior del PAN, pero ¿qué sucede cuando tienes una coalición? Pues que se vuelve aún más complicado ese movimiento, porque hay que recordar que el origen del PRI está en la Revolución Mexicana, ¿no? Sí. Es un partido que busca continuar con la revolución de una forma ya un poco más ordenada, institucionalizada, por así decirlo. Y ese es el origen del PRI. Entonces, ahorita que esté tan desplazado junto al PAN a la derecha, te aseguro que incomoda a más de 2 o 3, ¿no? Y también hay que recordar que en su momento, pues el PRI tuvo un debate, ha tenido a lo largo de su historia debates ideológicos pues muy fuertes, ¿no? Por ejemplo, el cardenismo contra lo que surgió después. En los 60s y 70s, pues también hubo ahí un movimiento pues muy a la derecha que también causó malestar en el PRI. Y finalmente, al final, ¿no? Con Gustavo Díaz Ordaz. Porque sí, recordarás, López Mateos declaró, seré
extremadamente de izquierda hasta donde me lo permite la Constitución. Y como que ahí se quedó, pero no se recorrió jamás a la derecha. Luego pues, hay ¿no? que tener cuidado con lo que declaran los presidentes o defendió la energía eléctrica, los dirigentes del ¿no? partido, porque pues si tú te vas a los estatutos del PRI, pues es una, digamos, es un partido socialdemócrata, pero en estos momentos no tiene posturas de partido socialdemócrata. Entonces a veces hay momentos en el tiempo en los que se separan un poquito de esa línea tradicional, ¿no? Y un ejemplo de ello es los 80s. En los 80s, pues saliendo de las crisis del petróleo del 70, muchos estados de bienestar en Europa pues empiezan quizá a adelgazarse y entra una ideología muy fuerte con Reagan en el 80 y un poquito antes en el 79 con Margaret Thatcher, donde pues se empieza a crear esta sensación de que hay que privatizar, liberalizar, desregular, ¿no? Y en esa ola se embarca México a través del PRI, ¿no? A través de los presidentes del PRI. Primero a través de Miguel de la Madrid y luego de Salinas. Y Salinas pues hace un proceso muy agresivo, ¿no? Un montón de privatizaciones, teléfonos, minas, etcétera, etcétera. La liberalización de la economía, la firma del Tratado de Libre Comercio. Y ese cambio en el PRI pues produjo también escisiones, ¿no? A tal punto de que se separan, pues hay que recordar al Frente, lo que eventualmente se convierte el Frente y luego el PRD, ¿no? Frente cardenista, ¿no? El ala, digamos, esa era el ala izquierda, donde ahí en ese momento se separa también Andrés ¿Cómo Manuel le llamaba? López La Obrador. corriente democrática, ¿no? Sí, así es. O corriente crítica, ¿no? Sí, y bueno, de ahí evidentemente el PRI eso le permite un poquito al PRI decir, bueno, pues es que ya no hay mucho debate interno, pues sí, porque se te fue un ala muy nutrida y entonces queda otra y ya digamos la facción neoliberal del PRI pues realmente tiene muy poca oposición, ¿no? Y para ir cerrando, pues esto hace que hasta el momento ese mismo PRI que empezó con Salinas, la verdad es que es probable que aún conserve una mayoría o cercana a una mayoría. Pero en estos últimos tiempos también de debate nacional, donde están en juego incluso las mismas instituciones que construyó el PRI, ¿no? El estado de bienestar que en algo contribuyó el PRI, si bien de forma muy tibia e incompleta, pero en algo contribuyó. Y todo eso está en juego, ¿no? Y la pregunta es para el PRI, ¿quiere seguir esa senda que abrieron de la Madrid y Salinas y compañía? O regresar un poquito más a los orígenes que tuviste, ¿no? que les hizo el propio presidente, sí, ¿no? Y es que esa es la pregunta histórica, no es que el presidente se haya sacado algo de la manga, esa es la pregunta histórica, va la esencia del PRI, va la esencia de lo que emana incluso de la Revolución Mexicana y que caracteriza después a lo que se convierte el partido. Entonces, en este momento hay un debate al interior del PRI muy fuerte, pues Alito Moreno ha encontrado mucha resistencia, la misma coalición con el PAN ha encontrado resistencias, hay que recordar que incluso aunque fuera la misma ideología, pues tenían enfrentamientos directos durante algunos años, en otros había las famosas concertaciones y un poquito más de fachada que otra cosa, pero el hecho de que ya estratégicamente, de que el PRI sea indisociable del PAN, ya lo hemos platicado creo en otras aquí emisiones, Aaron, pero yo no estoy muy convencido de que sea lo mejor para el PRI que ya tu electorado sea idéntico al del PAN, que no tengas cómo diferenciarte, que la marca la PRI-PIAN sea PRI y PAN-PRIAN sea indisociable, indisoluble. Ahora, ¿qué es peor, Mario? Eso que estás comentando ahorita, que ya abiertamente y oficialmente vayan juntos, o ese cachondeo que se traían debajo de la mesa, como la canción de Luis Miguel, ¿te acuerdas? Por debajo de la mesa te acaricio la rodilla. Sí. Bueno, a esa simulación que tiene antes, porque uno de los grandes, yo siempre he dicho, el gran cáncer de este país es la corrupción y su metástasis es la impunidad y la simulación, ¿no? Entonces, ¿qué será peor? ¿Qué será peor para él? O lo otro, pues bien lo dices, es mejor, bueno, eso en mi opinión, por supuesto, que el PRI vuelva entonces a sus orígenes, a su posición, como lo dijo Rubén Moreira, de centro izquierda o demócrata, o que es también otras traducción, la socialdemocracia, ¿no? Sí. Que retomen, pues, ¿no? Y el PAN, un partido de centro derecha, ¿no? Sí, pero que lo retome en serio, pues volvemos a lo mismo. Una cosa es que lo digan y que somos un partido de centro izquierda o queremos regresar a ser un partido de centro izquierda. Y otra cosa es que lo hagan, ¿no? Que tengan una plataforma también, no solamente
en el discurso, también es nutrirla de política pública. Y eso aplica para todos los partidos, ¿eh? Ahora, ¿qué harías? Que tú, como dirigente, ¿qué podrías hacer cuando electoralmente te están barriendo? Sí. Te están barriendo. Y aún así, de todas maneras, no funciona esa alianza. A lo mejor hasta es contraproducente. Tendrían que verlo ya más de fondo. Sí. Pero ¿qué se puede hacer? Yo he sido muy... Pero por otro lado ves Sí. que MC, que está solo, va creciendo, les va ganando terreno a estos, ¿no? Yo por eso he sido muy claro, o sea, es más, lo he dicho tal cual. Si yo fuera asesor del PRI a nivel nacional, yo les diría, lo primero que tienes que hacer es separarte del PAN, porque el PAN te va a terminar ganando, va a ser... Si quieres hacer un satélite del PAN y llevártela de muertito y jugarte tu futuro a que el PAN gane alguna elección importante, adelante, pero no se te olvide que probablemente vas a ser segundo lugar en esa fórmula, ¿no? Sí. Ya es muy difícil que se inviertan por muchos motivos, por cómo se está presentando el debate, porque Morena al PRI le ha ganado parte de su electorado. Entonces realmente si se pone a competir con el PAN, y no tiene la forma de decirle al elector, mira, somos diferentes por tal y tal cosa, pues se va a coaligar o aliar en alianzas electorales que finalmente, por como sea la fórmula en México, van a ganar algunos escaños, ¿no? No es tan difícil hacerlo ya que eres un partido constituido, medio establecido, sí. Pero la cuestión es... ¿qué le estás proyectando a tu elector y a tu electorado? Y si tienes la capacidad de crecer. Y como dices tú, aunque Movimiento Ciudadano es muy chico todavía, pues viene creciendo. Entonces en algún momento puede quitarle el tercer lugar que tiene en estos momentos del PRI. O puede ser otro, no necesariamente Movimiento Ciudadano, puede ser el Partido Verde. Puede ser, aunque lo veo un poquito más difícil, el PT. El Partido Verde y el PT están ahí, son totalmente partidos satélites que van a estar colgados del poder. Bueno, en el caso del PT... Luego suceden cosas impredecibles, ¿no? En la política. A lo que voy es que ese escenario no se puede descartar como para ahorita decir, yo estoy viendo todo ya de manera muy completa, tengo todas las fichas ya sentadas en el tablero, y al PRI lo que le toca en estos momentos es competir por el segundo lugar. No es cierto, puede estar compitiendo por el tercero, el cuarto o hasta el quinto. Es más, vete al caso aquí concreto de Sonora. A mí me parece que para el 2024 calladito y el MC se está enfilando para hacer la segunda posición política acá, porque si tú ves que el PAN... Que no se lo merece, ve el ridículo que hicieron con Ricardo Burs, pero bueno, esa es otra historia, ¿no? El hecho de no entrar a una coalición, pero, aunque haya entrado, irónicamente entró antes con el PAN en el 2018 y estuvo totalmente supeditado al PAN, pero ahora por una cuestión de imagen, de haberse alejado, pues puede estar dándole cierto resultado. El asunto de MC es que está cachando todos esos inconformes del PRIAN, pues, ¿no? A los priistas que no le gusta la alianza con Morena y digo con el PAN y viceversa, pero que tampoco voltearían hacia Morena. Es un partido, ¿no?, que está totalmente, y de hecho David Figueroa, el diagnóstico que hace, no es que él nos haya abierto los ojos, sino que puso el dedo en la llaga de lo que es Movimiento Ciudadano. En muchos casos, la forma en que ha crecido es a través de los famosos fichajes, como dicen en España, ¿no? Alfaro no estaba con ellos, Ivonne no estaba con ellos, Ricardo Burs no estaba con ellos. Entonces van por una figura mediática que además muchas veces tienen dinero para financiar sus propias campañas, incluso pueden aportar a la campaña nacional, y a través de eso es como utilizan el poquito crecimiento orgánico que traen y el inorgánico que le puede aportar una figura ya más o menos conocida. El problema es que su plataforma todavía no es bien sabido, bien a bien, qué es lo que defiende. Pues es el pan naranja, pues, pero ¿no? puedes, ¿cómo pues sí? O sea, en cierto sentido, pues, en cierto sentido es la misma, está haciendo mucho la estrategia que hizo el PAN por allá de los 90, ¿no? Las candidaturas ciudadanas, pero ciudadanas de cierto perfilito, ¿no? Y tú ve los jóvenes que vienen, ¿no? Hijo de tal o cual, de tal nivel de ingreso, con tal trayectoria ya formada en algún otro partido, ¿no? Y no estoy hablando únicamente de las figuras más visibles, porque hay en Movimiento Ciudadano perfiles de segundo nivel o regionales que no conocemos desde acá de Sonora, pero que son lo mismo muchas veces a lo que estamos viendo a nivel nacional. Pero por ejemplo, hay una Rosalena Trujillo que sí viene de la academia, no viene tampoco así
sin armas de la política, porque si se vive política, la grilla feroz, es en la Universidad de Sonora, ¿no? Pero y de ahí sale, ¿no? Sería una excepción pues, de una regla un patrón que vemos en prácticamente todo el resto del país. Estaba sacando, por ejemplo, el gasto en Facebook de los candidatos del último proceso electoral. Samuel García gastó más de 9 millones de pesos en su campaña electoral. ¿Sabes quién es el segundo lugar que viene a nivel nacional? Ricardo Burs, con 6.5 millones. Entre ellos dos candidatos de Movimiento Ciudadano tuvieron el mayor gasto en campañas electorales en el pasado ciclo. ¿Y sabes cuál es el gobernador en funciones que más gastó? Alfaro. Entonces, te habla de que su estrategia es muy mediática, muy al elector medio joven urbano. Es muy predecible en el sentido de que le va a ir ganando terreno al PAN. El PAN también tendría que estar preocupado porque si se está moviendo a la derecha, le está también cediendo un electorado liberalón, no sé si progresista, pero un poquito más liberal, que va a ir captando movimientos ciudadanos. No sé a tal punto de cómo vaya a ser el equilibrio entre ellos, porque en algunos casos, insisto, qué fácil ir en el 2018 con Anaya y después decir, no queremos nada con el PRIAN. Oye, cuando tu credibilidad no es muy alta todavía, la estás construyendo, ¿no? O si todos tus fichajes vienen del PRI, como son Ivonne, como son Alfaro, o estás apelando al panismo, es muy difícil que en ese sentido tengas identidad propia, ¿no? Pero eso, Mario, es la realidad. Yo estoy de acuerdo en eso que tú dices y es la lógica, pero acuérdate que en política lo que menos importa son las lógicas y el y memoria, ¿no? La memoria corta es lo que predomina, ¿no? En el electorado. Y yo insisto, pues esos inconformes los que no están conformes con el gobierno, ni tampoco lo que se está viendo en el PRI y el PAN, van cayendo hacia allá y a mí me parece, insisto, estoy de acuerdo contigo en todo esto que dices, pero pragmáticamente o electoreramente, MC y su lobo, ese colmilludo que es el dueño de este partido, Dante Delgado, así, dueño, literal, pues es muy hábil para eso, ¿no? Y yo lo que yo, a mí me parece es que si la inercia sigue así, MC está destinado a ser la segunda fuerza, ¿no? ¿Qué tan cerca, qué tan lejos va a estar de todo de López Obradorismo? Porque para el 27, el 24... No me cabe la menor duda que el candidato que sea afín a López Obrador dentro de Morena, eso va a ser el próximo presidente o presidenta. Entonces, no sé qué tan lejos depende de cómo se den las alianzas, ¿no? Yo no estoy tan seguro de que ya tenga los tamaños para aspirar al segundo lugar. No, yo hablo de la inercia, ¿no? Bueno, la inercia lo pondría por ahí del tercero, suponiendo que se mantenga una alianza, ¿no? Es muy difícil de repente que si está sacando 5 a 7% a nivel nacional, te vayas al 20-25. Para el 27. Realmente tendría que crecer. O sea, yo hablo de las intermedias del próximo, el 27, pues, ¿no? Que son las intermedias. Pues a mí me parece hay que ver, es porque falta mucho. Te digo porque, a ver, tú ves el gobierno de Alfaro y realmente es, ahorita en estos momentos, de los políticos con más rechazados a nivel nacional. Si eso le pasa a Samuel García, va a ser muy fácil identificar a Movimiento Ciudadano como una marca perdedora, ¿no? Exacto. Entonces, hasta ahorita no ha tenido el desgaste de gobernar, pero cuando se empiece a ver en las entidades federativas lo que realmente son sus gobiernos, hay aguas, ¿no? Pero ¿sabes lo que sucede en Nuevo León? Que si si los empresarios, ahí sí hay un fuerte dominio. Parece haber una alianza también con los medios de comunicación, totalmente, con el norte, ¿no? Los grandes industriales de Nuevo León son los que verdaderamente gobiernan y ponen los gobernadores que ellos quieren. O sea, ¿cómo puede ser posible un Samuel García que gane? O sea, eso no es, pues, Bueno, a eso es a lo que voy. Yo te digo porque... Además del error garrafal de Morena, ¿no? Con la candidata, ¿no? Cuando estaba en el TEC, yo dando clases, pues también tenía contacto con algunos alumnos de Monterrey. Y pues evidentemente ahorita hay cierta simpatía, sobre todo por la edad de Samuel García, porque habla de manera directa. Pero si estás hablando de dónde, del TEC de Monterrey, fíjate. Sí, además, hay un sesgo ahí. Pero si acumulas 3 a 6 años en que no eres capaz de demostrar política pública distinta o con sensibilidad, si todo lo tuyo se basa en lo mediático, el espectáculo,
A mí no me queda claro que vaya a ser un político muy aceptado. No, él no. Acuérdate de lo que le pasó al Bronco, que terminó siendo un desastre. Si Samuel García lo pusieron también los empresarios. Si sigue esa trayectoria, pues yo no me queda claro que sea muy distinto al Bronco, salvo que es un poquito más joven, ¿no? Eso sería un poquito totalmente. La diferencia. Pero en ese sector, Mario, tú le quitas a este güerillo, fifí así muy frívolo. Hay mucha frivolidad en esa candidatura con esa y en esa gobernatura, ¿no? Quitas y pones otro igualito y le pones el color que quieras, incluso naranja si tú quieres, y es muy probable que vuelva, en ese sector de media alta hacia arriba, va a ser el favorito de todas maneras, ¿no? O sea, así somos. Sí, a ver, y Movimiento Ciudadano ha ganado en los estados donde hay, pues son ciudades como Guadalajara, Monterrey, pues hay una clase media urbana muy consolidada, ¿no? En esos estados estratégicamente le ha apostado. Pero le va a costar son muchísimo. Muy aspiracionales. No, bueno, pero le va a costar muchísimo en otro tipo de estados un poquito menos urbanos y sobre todo en el sureste. Por eso te digo, el techo está un poquito ahorita difícil de que lo supere. Por supuesto que puede pasar cualquier cosa, ¿no? Acuérdate también en Francia lo que pasó con Macron de la noche a la mañana. Sí. Y bueno, y el hecho de que haya ganado no implica que esté haciendo un buen gobierno. Tampoco es el presidente más rechazado, creo, entre el G20, ¿no? Y creo que fue el que entró con mayor aprobación y está ahorita pero por los suelos, ¿no? Pero bueno, acuérdate, el primer escándalo, no sé cuántos euros gastó en maquillaje, ¿no? Tiene varios ya, ¿no? No, pero recuerdo, ese fue el primero, ¿no? Que ahí fue donde empezó. Pero Francia es un caso muy interesante porque hay 4 candidatos punteros, hay otros 2 más chicos, pero son 4 y Macron realmente sería como el del centro, porque hay 3 extremistas, ¿no? Está Le Pen todavía ahí. Semur, y Pencrés, que es la que viene subiendo, la candidata que viene subiendo y que podría incluso ganar en segunda vuelta a Macron según las encuestas hoy. Y entonces parece que Macron es el moderado, pero realmente, fíjate, de las primeras acciones que hizo fue recortarle los impuestos a los ricos, subir el impuesto a las gasolinas y tuvo un estallido social porque trató de llenar ese vacío de recorte de impuestos a los ricos con el de las gasolinas, entonces le dio un estallido que tuvo que recular. No hizo la reforma de pensiones, ha estigmatizado también al islamismo, entonces tiene ahí sus muchos detalles, ¿no? Incluso la migración no es tan amigable como un candidato más socialdemócrata sería, ¿no? Así es. Bueno, pues muchas gracias, Mario. Interesante como siempre y siempre nos falta tiempo, hombre. Siempre. Pero bueno, vamos a seguir dándole. Y ¿sabes qué? Fíjate que al final de cuentas como que dejamos de lado lo que iba a ser el hablamos centro. Suficiente de la posición, bueno, ¿no? Sí. Pero me interesaba mucho, fíjate, esto que se está dando ahora ya, la posición dócil, aparentemente, ¿no? De la oposición y de la oposición real que ha tenido López Obrador, que no son los partidos políticos, sino el statu quo empresarial, ¿no? Pero bueno. Claro, porque es importante destacar que el poder político no es el único, está el poder económico, el mediático, entonces cuando generalmente simplificamos y decimos, asociamos poder a lo político, pero hay otro tipo de poderes también, ¿no? Los imagínate, no sé, qué estómago, ¿no? Claudio X Laporte, que odia profundamente a López Obrador, le ha metido un chingo de lana durante muchísimos años para que no fuera el presidente, le sigue metiendo para desestabilizarlo. En alguna ocasión le llamó lopitos, para mí no es más que un lopitos, dijo, y sentarse ahí, es que el pragmatismo, la voracidad, ese amor por la voracidad, pues les hace... No, senta con cualquiera, y luego por otra parte de López Obrador el estómago que tiene, pero él representa un estado, ya no representa a él nada más, y qué más, no, al final de cuentas, bueno, y todavía dicen que es un presidente visceral, y a mí me parece que eso es un estadista, ¿no? Pero bueno, y sentarlos ahí, además darles de cenar tamales, cabrón. Órale, para que se eduquen, tengan para que aprendan, ¿no? Bueno, en fin, bueno, Mario, muchas gracias. Nos vemos el próximo martes. Bueno, regresamos, esto es En la Radio con Aarón Tapia, no son relaciones públicas, es periodismo sin tapujos ni mordazas. Vamos a una pausa y nos conectamos vía telefónica con el doctor Manuel Santillana, que nos va a estar hablando sobre el desprecio de los gobiernos por la salud mental. Regresamos.